Santo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Dios vamos a comenzar. Bueno, en el nombre del Señor, pues la semana pasada estamos estudiando el libro de Génesis y hemos estado viendo la historia hermosa de José. Algunos lo llaman José el Soñador. Y si se recuerdan, en el capítulo 41, la segunda parte, vimos cómo por la providencia de Dios, los designios de Dios, Faraón ascendió a José de un día para otro, de ser un prisionero a ser el primer ministro de Egipto. O sea, llegó a ser el segundo en mando en todo el imperio egipcio. Se recuerdan que Egipto era la nación más poderosa en la tierra en ese entonces. Entonces, también vimos cómo después que lo ascendió, José llevó a cabo el plan de recoger una quinta parte de toda la cosecha de los 7 años de abundancia. ¿Se acuerdan que Faraón tuvo un sueño y José lo interpretó y se dieron cuenta que iban a venir 7 años de abundancia, de grande abundancia? Era tanta la abundancia que dice que todo el grano que juntaron no lo podían pesar, no lo podían calcular. Y durante ese tiempo a José se le dio una esposa y le dio 2 hijos, Efraín y Manasés, quienes algún día en el futuro iban a participar de la herencia de los hijos de Israel. Entonces vimos cómo sufrió a José por 13 años, ¿verdad? Desde la edad de 17 años sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, y a la edad de 30 años fue cuando Faraón lo subió al trono. Entonces por 13 años José sufrió muchas cosas. Primeramente sufrió la esclavitud, sufrió injusticias, y sufrió muchas cosas, pero como vimos en el pasado, sirvió para formar y forjar su carácter. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 42 de Génesis y lo intitulé Se cumple el sueño. Se cumple el sueño. Y vamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? Dios obra en las vidas de las personas que le son fieles, pero también corrige a las personas que a veces se desvían de su camino, se desvían del redil. Y vamos a ver cómo Dios en su asombrosa presciencia o sabiduría, cómo Él mueve todas las cosas para que finalmente se cumpla su propósito, pero a la misma vez forjar el carácter de sus hijos. Esto es, se ponen a pensar ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no nomás lo está haciendo en nuestras vidas, lo está haciendo en millones, quizás miles de millones de sus hijos a través del mundo. Dios está obrando en nuestras vidas. Es algo que no lo podemos entender, ¿verdad? Va mucho más allá de lo que puede procesar nuestra mente. Pero ese es el Dios que servimos. El Dios que servimos es un Dios asombroso, es un Dios grande. Y así como trabajó en la vida de José, así está trabajando en las vidas de nosotros, ¿verdad? Tal vez no exactamente, pero Dios sabe exactamente qué es lo que tiene que permitir en nuestras vidas para que seamos forjados en el carácter y en el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Todos tenemos un llamado diferente. Todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? No todos Dios nos hizo igual. No a todos llamó Dios a ser el primer ministro de una nación poderosa. No a todos llamó a Dios a ser jueces o
o ser profesionistas, o ser deportistas, o lo que sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos llamó a todos por igual. Él tiene diferentes propósitos para con nosotros, diferentes dones y diferente manera de tratar con nosotros, pero al final de cuentas, como dice la Escritura en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas trabajan para bien, ¿verdad? Aquellos que amamos a Dios y que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Es una promesa que Dios hizo. Por eso decía Santiago, si nos escuchan los sábados, decía, hermanos, cuéntenlo por gozo cuando pasen por diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, ¿verdad? Nos ayuda a que perseveremos. Entonces vamos a comenzar esta hermosa historia, vamos a ver todo el capítulo y vamos a empezar en nombre del Señor. Génesis 42 del 1 al 4, por favor, y fuerte los que lean, por favor. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros y para que podamos vivir, y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces, víveres quiere decir comida o provisión. Escriben sus papeles. Los tiempos de hambre revelados en un sueño a Faraón afectó a todo el mundo conocido, incluyendo a Jacob y a sus hijos. Entonces, esa hambruna que se dejó venir, esos tiempos de padecimiento, esos 7 años, fue tan terrible que las personas en toda la tierra de los alrededores de Egipto no tenían que comer. Se les acabó la comida. Y aunque Jacob era un hombre, escucha esto, es importante, aunque Jacob era un hombre rico y poderoso, la falta de alimentos rendía sus posesiones inútiles. Acuérdense que Dios bendijo a Abraham, bendijo a Isaac y bendijo a Jacob, y les dio muchas pertenencias, mucho dinero, mucho ganado, mucho poder. Tenían soldados, tenían hombres que hacían negocios, eran hombres poderosos. Pero a pesar de todo lo que tenían, a pesar de sus riquezas, durante el tiempo de la hambruna, de nada les servía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de aquí? Que hay veces que Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y tal vez nos ha bendecido de cierta manera, tal vez tengamos muchas posesiones o lo que sea, pero llega un momento donde Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y aún las cosas que habían sido bendición no nos sirven para nada porque Dios nos quiere llevar a cierto lado, nos empieza a incomodar. Estaba leyendo y me estaba acordando o estaba escuchando de una característica de las águilas. Cuando las águilas tienen a su cría, de repente están muy cómodos en su nido. Y llega el momento en que es tiempo de que las aguilillas, o aguiluchos, no sé cómo se le dice, necesitan aprender a volar. Entonces, ¿qué empieza a hacer la águila? La águila empieza a echar piedras al nido. ¿Verdad? Primero 1 o 2 y no hay ningún problema, las águilas pequeñas están muy a gusto todavía. Y empieza a llenar el nido de piedras, lo empieza a llenar cuando de repente ya no hay campo para la cría. Se empieza a incomodar. ¿Y qué pasa? Llega el momento que están en la orilla del nido y de alguna manera la águila empuja a las aguilas y empiezan a caer. Y llega el águila y al momento preciso las toma, las lleva arriba y comienza el proceso donde empiezan a volar. Entonces la enseñanza aquí es de que a veces cuando Dios nos quiere llevar a cierto lugar o cuando quiere hacer algo diferente en nuestras vidas,
empieza a echarnos piedras en el nido. Ya estamos muy a gusto, no queremos movernos a ningún otro lado, estamos en gloria a Dios, todo va muy bien. Pero Dios dice, no, hijo, no, hija, yo te necesito acá o necesito que hagas esto. Y empieza a incomodarnos, ¿verdad? Empieza a echarnos piedras al nido hasta que llegue el momento en que no nos queda otra más que aventarnos y lanzarnos a volar, a hacer otra cosa que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es lo que estaba pasando aquí con Jacob, ¿verdad? Llegó un tiempo donde Jacob vivía muy cómodamente, estaba con sus hijos, había tenido la tragedia de perder a José, pero de todas maneras estaban viendo muy cómodamente, y especialmente cuando llegan los años de abundancia, una abundancia muy generosa. Pero cuando llegaron los 7 años de escasez, de repente se encontró Jacob en una necesidad muy grande, pero Dios estaba haciendo algo. Acuérdense que Dios nunca permite que pase algo en nuestras vidas sin que haya un propósito y que la honra y la gloria le vengan al Señor, ¿verdad? Algo nos quiere enseñar. Cuando estemos pasando por pruebas, debemos pedir al Señor, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo saque de todo esto? ¿Verdad? Es difícil porque a veces las pruebas son duras, a veces estamos en un lugar de confusión, no entendemos qué está pasando, pero en ese momento le podemos decir al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar por medio de esto? ¿Qué está pasando? Tal vez Dios quiere enseñarnos a luchar en contra de las huestes malignas que vienen contra nosotros. Esa es otra cosa que Dios nos enseña a pelear, nos enseña guerra espiritual. Son tantas cosas, pero el caso es que debemos de buscar el rostro de Dios. Entonces, como pueden ver, Jacob no envió a Benjamín con sus 10 hermanos porque francamente no les tenía confianza, ¿verdad? Ya le habían hecho muchas cosas. ¿Se acuerdan? Rubén se acostó con la concubina de Jacob. Simeón y Leví básicamente destruyeron una ciudad. José se perdió. Mandó a José con ellos y ya saben lo que pasó. Entonces, Jacob no le tenía confianza a sus 10 hijos. Y por lo tanto no mandó a Benjamín con ellos. Dijo, no vaya a ser que le vaya a pasar algo como le pasó a José. Pero Dios iba a tratar con estos 10 hombres, ¿verdad? Porque son los patriarcas. A pesar de todo lo que hicieron los patriarcas, estos hombres, acuérdense que cuando vayamos al cielo, vamos a ver sus nombres en las entradas, en las 2 entradas de la Santa Ciudad. Están los nombres de nuestros amigos aquí. Entonces Dios va a tratar con ellos. Acuérdense, cuando le pertenecemos a Dios, Dios trata con nosotros. Eso, gracias a Dios, es algo muy hermoso. Ok, vamos ahora a ver versículos 5 al 9. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ok, los grandes papeles. Dios en su presciencia, no presencia, presciencia. Eso quiere decir que Él conoce las cosas antes que pasen. Dice, en su presciencia había colocado a José en una posición de autoridad para cumplir sus propósitos. Ok, José pasó todo lo que pasó. Y de repente vamos a empezar a ver por qué Dios permitió que José pasara por lo que pasó y por qué Dios lo subió a esa posición de honor. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué pasó aquí? Algo muy tremendo esto. Al postrarse los hermanos delante de José, se cumplió el sueño que había tenido años antes. ¿Se acuerdan de eso? Eso era más o menos como unos 20 años después, porque acuérdense que duró 13 años, fue puesto como primer ministro, pasaron los 7 años de abundancia y ya estaban en medio de los 7 años de falta, de escasez. Entonces, aproximadamente habían pasado 20 años. ¿Verdad? El aspecto de todos había cambiado, José ya no era un jovencito y a lo mejor tenía todo el maquillaje que se ponían los egipcios y todo lo que se ponían y estaba irreconocible. Entonces, pero cuando se postraron delante de José, se cumplió el sueño que había tenido José años antes. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que soñó que los, ¿cómo se llaman las, se me olvida la palabra, los bandos, ¿cómo se llaman bandos en español? Los gavillas. Las gavillas se inclinaron en tierra ante José. Y después tuvo otro sueño que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de José. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se enojaron mucho con él? Pues, ¿qué creen? Se cumplió el sueño de José en estos momentos. ¿Verdad? Por eso le titulé el mensaje se cumplió el sueño. ¿Verdad? Y ahora José los estaba viendo sus hermanos y dijo, oh, ya se cumplió el sueño, qué bárbaro. Pero Dios tenía que tratar con ellos. Dios tenía que tratar con los hermanos de José. Entonces José, con la sabiduría de Dios, comenzó un proceso de prueba para sus hermanos a ver si habían cambiado. Entonces Dios a veces nos pone en posiciones de autoridad para usarnos para su voluntad. Entonces miren, si somos creyentes y estamos en una posición de autoridad, no es por accidente. Si somos hijos de Dios y Dios nos ha permitido llegar a ser senadores, representantes en las cámaras legislativas, si nos deja llegar a una posición de gobernador, alcalde de ciudad, en algún concilio municipal, en puestos de autoridad, director de algún negocio, cabeza de algún negocio, alguna empresa, tal vez en el gobierno, si somos supervisores, en cualquier posición de autoridad, si Dios nos tiene allí, es porque Él tiene un propósito, no es por accidente. No es por accidente. Algo quiere hacer Dios con nosotros, ¿verdad? Y como vamos a ver, Dios tenía un plan muy grande para salvar a sus hermanos y a la casa de Israel, a la casa de Jacob. Y la mejor posición para hacer eso era llegar a ser el primer ministro del país más poderoso de ese tiempo. De otra manera, tal vez no hubieran sobrevivido, Jacob. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso nunca debemos de jactarnos, nunca debemos de enorgullecernos. Si Dios nos da éxito, si llegamos a tener muchas cosas y Dios nos usa, nunca debemos de enorgullecernos, porque es Dios el que nos pone en esas posiciones y Dios tiene un propósito para con nosotros, ¿verdad? No sea que Dios nos tumbe del caballo como a Pablo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Si nos enorgullecemos, si somos arrogantes, Dios nos puede tumbar del caballo. Él sabe cómo. Lean la historia de Nabucodonosor en Daniel, ¿verdad? Se enorgulleció y por 7 años anduvo como una bestia en el campo, comiendo zacate, comiendo pasto, y perdió completamente su mente. Entonces, si Dios nos ha bendecido en un lugar de posición, tengamos en cuenta que es porque Dios algo quiere hacer. Algo quiere hacer el Señor. Ok, vamos a seguir. Versos 10 al 14. 10 al 14. Ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el mentor
está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Entonces, ¿cómo cambió el tono de voz ahora, verdad? Ahora le estaban llamando Señor nuestro, ¿verdad? ¿Cómo Dios le da vuelta a las cosas, ¿verdad? Lo que parece derrota, de repente Dios lo torna en una victoria, ¿verdad? Es tremendo eso. Entonces los mismos que odiaban, querían matar a José, lo vendieron a la esclavitud, ahora le estaban llamando, no, Señor nuestro, ¿verdad? ¿Cómo cambió las cosas? Entonces, escriban sus papeles. Sin duda los hermanos de José estaban aterrados por haber caído en desfavor ante José. Fueron a un país extranjero, un país que no conocía muchas cosas, y de repente un hombre muy poderoso estaba enojado con ellos. Han de haber estado aterrados por eso. Entonces José los acusaba de ser espías extranjeros, cosa que llevaba consigo la pena de muerte. Ser espía, a los espías en esos tiempos los mataban. Entonces José sabía perfectamente lo que estaba haciendo y los acusó de un delito que merecía la muerte, para que más les guste, ¿verdad? Tal vez José los estaba haciendo pasar el terror que él pasó cuando sus hermanos le hicieron lo que le hicieron. No sabemos. Entonces, lo más probable es que tocaron un nervio muy sensible en José cuando le dijeron que el hijo doceavo no existía, porque aquí dice, he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Eso quiere decir que otro no está. Otro no existe. Y cuando dijeron eso, tal vez ahí sacaron, ¿cómo se dice? Algún nervio, tocaron algún nervio sensible de José. Pero es interesante que aún contaban a José entre los dos hermanos. Es interesante que lo mencionaron, ¿verdad? No sé si porque estaban aterrados, tenían miedo, pero seguían reconociendo que José era parte de los dos hermanos. No sé si fue parte de Dios o porque estaban nerviosos, pero es interesante que mencionaron al hermano que ellos mismos habían vendido. Y yo creo que nunca en su imaginación más, ¿cómo se dice?, más creativa, iban a creer que se iban a encontrar con José en Egipto. Pero ¿cómo es Dios, verdad? A veces nos pasa algo que vamos a ciertas partes y vemos a gente que no hemos visto en muchos años. No es accidente. No es accidente. Es que Dios algo quiere hacer, algo quiere usarnos para con esas personas. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron, ¿y quién estaba a cargo de todo? ¿Quién estaba a cargo de la comida? Nada menos que su hermanito Josecito, que José. Ok, vamos a Daniel, read 15. En esto Seréis probados. Vive Faraón, que nos Saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano viniere. aquí. Lo voy a leer hasta el 20. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, os serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos le hicieron así, le dijo, ¿saben qué? Si hacen esto, no los voy a acusar de espías y no los voy a matar. Es básicamente lo que les dijo. Entonces, escriben sus papeles. José primero aprisionó a todos sus hermanos por 3 días, tal vez en la misma cárcel en la que él estuvo. Qué interesante eso, ¿verdad?
los encarceló por 3 días. Yo estoy seguro que cuando estaban en la cárcel estaban meditando, Dios nos está castigando. Por toda la maldad que le hicimos a nuestro hermano, nos está castigando el Señor, ¿verdad? Estaban en un lugar donde sin duda estaban meditando en sus vidas, ¿verdad? Los echó a todos por 3 días, ¿verdad? Tal vez ahí sintieron un poco de lo que le hicieron a José cuando lo echaron en el pozo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que clamaba y gritaba, sáquenme, sáquenme. Y a lo mejor estaban pensando en toda la maldad que hicieron cuando estaban en la cárcel por 3 días. Y no creo que los hayan tratado muy bien en la cárcel, ¿verdad? Porque eran hebreos y los egipcios miraban abajo a los hebreos. Entonces José les dio instrucciones de traer a su hermano Benjamín para probar que no eran espías. Entonces miren, hay algo muy importante que tenemos que comprender aquí. Aunque José fue maltratado en extremo por sus hermanos, él no les guardaba rencor. La razón que él estaba haciendo esto es porque Dios estaba usando a José para probar los corazones de sus hermanos. Estaba usando a José para forjar el carácter de sus hermanos, ¿verdad? Si José les haya tenido rencor, ¿saben lo que hubiera pasado? Los hubiera acusado de espías, los hubiera tomado y los hubiera matado. Acuérdense que Faraón le dio autoridad absoluta a José. ¿Se acuerdan de eso? Le puso un anillo en la mano que era el sello de Faraón y dijo, tu palabra es como si yo estuviera hablando. Dice, lo único que me hace mayor a mí que ti es el trono, es todo. Pero lo que tú digas, les dijo a todos, lo que José les diga que hagan, esto hagan. Entonces, José tenía la autoridad de la pena capital. Él podía poner a muerte a la persona que él quisiera. Entonces, si José de veras les hubiera guardado rencor, si estuviera enojado con ellos, entonces, desde que los vio, los hubiera acusado de espías y los hubiera mandado a matar. Muy sencillo. Pero no hizo eso, sino que José era un hombre sensible al Espíritu de Dios y Dios lo estaba usando para enseñarles una lección a sus hermanos, pero también para forjar su carácter y traerlos al arrepentimiento. Miren, bueno, vamos a seguir, enseguida hablamos de eso. Entonces, maltrataron horriblemente a su hermano José. Lo querían matar, pero no lo mataron, pero no les guardaba rencor. Ok, Amy, 21 al 24. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces, señores sus papeles, las palabras de sus hermanos causaron que José llorara al recordarse la maldad que le habían hecho. Pues le dolió a José, le dolía. Imagínense que sus propios hermanos te tomen y te hagan eso. Entonces, aunque José no tenía rencor ni amargura porque Dios lo había hecho olvidar. ¿Se acuerdan que por eso le puso a su hijo Manasés? Porque dice, Dios me ha hecho olvidar. De todas maneras, era gran dolor el que tenía por lo que le habían hecho. Entonces, cuando escuchó que sus hermanos estaban diciendo que fue Dios que los estaba castigando por lo que le habían hecho a ellos, y él los entendía, ¿verdad? Ellos no sabían que los entendía, pero él los entendía, y conmovió el corazón de José y se puso a llorar, ¿verdad? Pero las lágrimas son lágrimas de compasión. Entonces,
Cuando Dios mira el estado del hombre, cuando mira que sus hijos se están desviando, se están desbalagando, el Señor llora, ¿verdad? El Señor tiene emociones. ¿Se acuerdan ustedes cuando se murió Lázaro y que vinieron a hablarle, a decir lo que había pasado? Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Jesús sabía que estaba enfermo y que iba a ser resucitado, pero de todas maneras fue conmovido por el estado caído de la humanidad, ¿verdad? El sufrimiento que pasamos las personas en este mundo, a veces sufrimos mucho. Y entonces José, cuando lloró de dolor, pero también había llorado con compasión por sus hermanos. Dios lo había llevado a un lugar donde él podía ver que la maldad no era causada por Dios, sino que la maldad es causada por el enemigo cuando nos dejamos llevar por él. Y eso se aplica a los hijos de Dios también. A veces nos dejamos llevar por las mentiras del diablo. Que el Señor nos ayude para que, como dice la palabra de Dios, caminemos en el Espíritu y no según la carne, ¿verdad? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan de acuerdo a la ley del Espíritu y no de acuerdo a las obras de la carne. Y por eso es que Dios trabaja con nosotros, trabaja con la gente para forjar nuestro carácter, para enseñarnos a caminar según el Espíritu. Quebrantar y destruir y echar para afuera las obras de la carne que aún quedan en nosotros, para que lleguemos a la maduración espiritual donde el Señor nos puede usar. Entonces, de alguna manera, los hermanos sabían que Dios estaba tratando con ellos por su maldad. Ellos sabían, pero ¿qué dice aquí? Dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Verdad? Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. De alguna manera, Dios les estaba redarguyendo. Entonces, a veces Dios usa esas pruebas. Nos empieza a redarguir, ¿verdad? Y empezamos a meditar y decimos, Señor, perdóname por mi maldad, perdóname por el daño que he causado, perdóname por las cosas que he dicho que no debía haber dicho, o perdóname por haber desobedecido. Dios empieza a tratar, pero siempre el corazón de Dios es para que la gente se arrepienta, ¿verdad? El diablo aflige para destruir, para apartarnos del Señor, pero Dios aflige para que nos arrepintamos y para que nos volvamos a Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? La disciplina del Señor para volver a sus ovejas descarriadas a hacer. Entonces, Dios estaba permitiendo esta aflicción en la vida de los 10 hermanos porque quería que se regresaran a Él de todo corazón. Entonces, aprisionó a Simeón y ordenó a sus hermanos a regresar a Canaán, ¿verdad? Simeón era uno de los más malos. Él fue el que instigó a sus hermanos en contra de los de la ciudad no me recuerdo el nombre de la ciudad, cuando el príncipe de la ciudad violó a su hermana Dina. Simeón fue uno de los más violentos. No me recuerdo en estos momentos el nombre de la ciudad, pero pueden leer la historia, vuelvan a leer. Ok. ¿Dónde vamos? 25 al 28. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre. No, ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, les estaba cayendo, como se dice, ladrillos de fuego, ¿verdad? Estaban cayendo sobre sus cabezas. Ese redargüimiento que trae Dios
y empezó a redarguirlos de lo que habían hecho. Dice, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Verdad? Entonces, miren, por eso debemos de, que Dios nos ayude, debemos de pensar, si el diablo nos está tentando a pecar, o somos tentados a pecar, pensemos en las consecuencias. Las consecuencias del pecado no dirigen hacia nada más que angustia y eventualmente muerte, ¿verdad? Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude para llegar a ese punto donde cuando somos tentados decimos, no, yo no quiero las consecuencias del pecado. Yo no quiero cosechar la cosecha amarga del pecado. Yo no quiero eso, ¿verdad? Debemos llegar a ese lugar donde decimos, no, Señor, yo no lo voy a hacer porque te temo, ¿verdad? Ese es el temor de Dios, ¿verdad? El temor de saber que si pecamos, hay consecuencias. Nos las vamos a ver con el Señor. Hay gente que está preocupada porque lo vaya a ver que lo vaya a ver el otro, que lo vaya a ver el pastor, que lo vaya a ver acá. Lo que debemos estar preocupados es con Dios, porque Dios nada lo burla, Él lo ve todo y un día Él nos va a llamar a cuentas. Así debemos vivir nuestras vidas en el temor de Dios, sabiendo que le vamos a rendir cuentas un día. Entonces la sabiduría que Dios le dio a José trabajó una gran culpabilidad en los corazones de sus hermanos, ¿verdad? Dios estaba usando, lo puso en una posición de mucha autoridad y estaban pagando el precio los hermanos. Entonces, escriban sus papeles. Porque Dios ama a sus hijos, los corrige y no está dispuesto a dejarlos permanecer en su pecado. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar que peques a gusto, que te pongas cómodo. Si tú te decides rebelar y andas pecando, Dios no te va a dejar que andes a gusto. Te va a redarguir. ¿Por qué? Porque te ama. Los padres que amamos a nuestros hijos, si vemos a nuestros hijos que andan haciendo cosas peligrosas, los vamos a corregir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, si Dios nos ve que andamos rebelándonos, le pertenecemos a Él y andamos cometiendo pecado, nos va a corregir, porque nos ama. Gracias a Dios, debemos preocuparnos si Dios no nos corrige. Si andamos pecando a gusto y muy cómodos, debemos de preguntarnos, ¿le pertenezco a Dios verdaderamente? ¿Le he entregado mi vida? Porque si somos de Él, Él nos va a corregir. Mucho cuidado con eso. Entonces, una vez más, los actos de José no eran de venganza, sino de corrección para causar que sus hermanos se pusieran a cuentas con Dios. No era venganza de José. Ya hablamos que si José se hubiera querido vengar, muy fácilmente los hubiera muerto a todos. Efectivamente, también matando a su padre Jacob. Ok, ahora vamos a 29 al 34. ¿Quién sigue? ¿Ya? Y reunidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Entonces la historia con la que regresaron sus hijos de Jacob debe haberle parecido muy extraña. ¿Verdad? Dice, otra vez regresan de un viaje sin uno de mis hijos. ¿Verdad? Imagínense cómo estaba Jacob, ¿verdad? ¿No? Yo creo que Jacob estaba un poco decepcionado de sus hijos, ¿verdad? Porque le habían hecho muchas cosas.
Y ahora sucede que regresaron sin Simeón. Entonces le contaron esta historia a Jacob. Y yo creo que si yo hubiera sido Jacob, yo estuviera muy escéptico también. Pero ahora con qué historia me van a salir. Pero Dios ya había comenzado el proceso para regresarle la alegría a Jacob. Le iba a tornar su angustia. Eventualmente con el tiempo, no me voy a adelantar mucho la historia, pero le había comenzado Dios ya el proceso de restaurarle su alegría a Jacob. Fue muy duro, ¿verdad? Ya hablamos cómo es un error que los padres, ¿cómo se dice?, le den preferencias a unos hijos sobre otros hijos. Es un error de tratarlos diferentes, de darles más cosas o lo que sea porque los quieren más o lo que sea. Eso es un gran error. Ese fue un error que cometió Jacob, ¿verdad? Y es un error que nosotros los padres debemos de evitar. Debemos amar a todos nuestros hijos, todos son diferentes, y ayudarlos a que ellos cumplan con su destino, cumplan con su propósito, ¿verdad? Debemos amarlos a todos por igual. Pero de cualquier manera Dios es un Dios que restaura. Él es un Dios de restauración. A pesar de nuestros errores, ¿verdad? Todos hemos cometido errores. Sin apuntar dedos o acusar a Jacob. Todos somos faltos en muchos aspectos. Y a pesar de eso, el Señor es tan bueno, ¿verdad? Dice, yo sé los planes que tengo para ti. Ahí en Jeremías dice, planes de hacerte bien y no de mal. Planes para prosperarte y para que tengas un futuro. Porque Dios es bueno. Entonces, a veces sí, Dios nos tiene que corregir, nos permite pasar por pruebas para forjar nuestro carácter, pero al final de cuentas, Él quiere bendecirnos. Él quiere derramar su gracia sobre nosotros. Y no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros todos somos faltos. Tiene que ver con su amor. Tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con quién Él es, no quién somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y eso es el Dios a quien servimos, es un Dios bondadoso y no nos va a dejar ahí para siempre, sino en la angustia, sino que va a cumplir su propósito y nos va a dar un futuro glorioso. Ok, vamos para terminar el 35 al 38. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y el Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si lo aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ok, entonces Jacob no quería saber nada sobre la idea de permitir a Benjamín ir a Egipto con sus hermanos. Digo, se van a ir de viaje y cada vez van a regresar con un hijo menos, ¿verdad? Y si le pasa algo a Benjamín, lo voy a morir, es lo que estaba diciendo. Y Rubén, es interesante, estaba dispuesto a sacrificar a sus hijos por el intercambio de Benjamín, ¿verdad? No sé si era porque le redarguía, quería de alguna manera, ¿cómo se dice?, restaurar un poco del daño que había hecho. No sabemos, pero pues obviamente
Jacob no le gustaba la idea, dijo, no, dice, si pasa eso, se le llega a pasar a Benjamín, no voy a morir, básicamente me van a matar. Pero como habíamos dicho antes, había comenzado el proceso Dios de una reunión gloriosa, ¿verdad? Pero también para salvar a la casa de Jacob. Entonces, a veces no sabemos, ¿verdad? A veces creemos que Dios es cruel, pero está Dios haciendo algo que nos va a salvar a nosotros y a nuestras generaciones futuras. ¿Verdad? Yo he estado ahí, yo lo comprendo. Yo le he dicho a Dios, Señor, ¿qué me quieres hacer? ¿Qué te hice? ¿Por qué me estás tratando así? Pero Dios había comenzado un proceso, ¿verdad? Donde algún día vamos a ver que Él estaba moviendo las cosas para salvarnos a nosotros y a nuestras generaciones futuras. Acuérdense que el sueño de José no se cumplió luego, tuvo ese sueño años antes, 20 años antes tuvo el sueño. Y el sueño se cumplió a los 20 años. Tal vez hemos estado esperando mucho tiempo para que Dios cumpla promesas que nos ha hecho, pero ténganlo por seguro que cuando llegue el tiempo de Dios, Él va a cumplir sus promesas. Y un día vamos a decir, eso es lo que estaba haciendo Dios. Por eso debemos de poner nuestra confianza en Dios, no pecar quejándonos, criticando, condenando a otros, sino dándole gracias, alabándolo, glorificándolo, sabiendo que tarde que temprano va a llegar la respuesta del Señor, ¿verdad? Está moviendo las cosas, está moviendo gente, está moviendo finanzas, está moviendo tierras, está moviendo gobiernos, está moviendo a muchos elementos, porque tarde que temprano va a cumplir su perfecta voluntad. Entonces, así como se cumplió el sueño de José, así Dios va a cumplir los sueños que ha puesto en todos nosotros. Todos ha puesto un deseo, ¿verdad? Ha puesto un deseo grande en nosotros el Señor. Y un día, tarde que temprano, a su tiempo, al tiempo de Él, se va a cumplir ese sueño. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Confiemos en el Señor. Moisés, el siervo de Dios, escribió en el Salmo 90, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, arrepiéntanse, hijos de los hombres. Entonces Dios, desde Adán hasta que se acabe el tiempo, Él ha sido y será nuestro refugio. Entonces debemos de mantener nuestra confianza en Él y pedirle, Señor, ayúdame a no darme por vencido. Ayúdame a ser fuerte en ti y en el poder de tu fortaleza, sabiendo que tú estás obrando, estás haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos esta noche y te reconocemos. Tú nos has sido refugio, Señor, de generación en generación. Y podemos poner nuestra confianza en ti. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas si hemos pecado en contra de ti. Y lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Te pido, Padre Celestial, que siempre, como escribió Santiago, nos ayudes, Señor, a glorificarte, a darte gracias en todas las cosas. Y nos ayudes para permanecer, para perseverar en tu camino santo. Que nunca nos apartemos de ti. Oro por los que nos estén escuchando, Señor, si están pasando por pruebas. Que tú los fortalezcas, que tú les des el óleo del gozo, Señor, para que ellos puedan alabarte y darte gracias en todo. Y Padre, que tú obres en toda situación, toda enfermedad sea sanada, Señor. Personas que necesitan ser liberadas, sean liberadas. Personas, Señor, que no te han conocido, que sean salvas. Y personas que se han apartado, que sean restauradas. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres fiel y verdadero. Y podemos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En tu nombre santo oramos, en nombre de Jesús, nuestro Mesías, en nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, lo pedimos todo y lo creemos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.